Estamos en comunicación para hablar sobre política que tiene que ver en este caso con municipios de la provincia de Buenos Aires, con el intendente Mariano Barroso, con quien hablamos hace algún tiempo atrás. Él es contador y además es el intendente del partido de 9 de Julio, que es un municipio que queda en el centro y un poquito para el norte de la provincia de Buenos Aires, y a él lo saludamos. Mariano, buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Buen día a todo el equipo y feliz Día de la Patria. Un poquitito atrasado, pero bueno, es importante saludarlo y bueno, y a toda la audiencia, obviamente. Bueno, muchas gracias por estos minutos y en tanto lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Que es un poco la política más llana, lo que se está debatiendo en todas las casas, que es bueno, la luz, el gas, más allá del tipo de cambio. Me imagino que las conversaciones en las familias tiene que ver con la tarifa, ¿no? Y la gobernadora María Eugenia Vidal fue una de las primeras, conjuntamente con Horacio Rodríguez Larreta, que salió ante la prensa y dio declaraciones diciendo que, bueno, que ante ese tarifazo lo que iba a hacer era tratar de dar de baja algunos impuestos. La pregunta es, intendente Barroso, si a ustedes los afecta esta baja de impuestos que podría tratar de llevar adelante María Eugenia Vidal para frenar este aumento de tarifas, y si de ser así, ¿en qué cuestiones de gestión a usted lo pondría en problemas, ¿no? Porque evidentemente eso haría mucho más flacas las arcas del municipio. Sí, mira, bueno, a ver, con el tema de las tarifas habría que dividirlo. Primero, bueno, la realidad es que, bueno, todos conocemos que las tarifas estaban planas de hace más de 10 años, ¿sí? Eso que, y es una cuestión histórica. ¿Eso qué hizo? Que tanto gobiernos provinciales y gobiernos municipales recarguemos en la tarifa un montón de impuestos provinciales y municipales. Sí. ¿Por qué? Porque para el político es la mejor solución. Alta índice de cobrabilidad con cero costo político. Porque automáticamente yo pongo ordenanzas o tasas o todo índice de cobrabilidad dentro de la tarifa. Sé que la tarifa la pagan. Sí, la gente la paga porque si no se le corta la luz, y no tengo que hacer ningún tipo de política de cobrabilidad, que a los que no les gustan, a los que les gustan hacer una política de populismo, lo que hacen es, yo no cobro, no hago una política de cobrabilidad, no intimo a los vecinos para que paguen sus obligaciones, total, la voy cobrando con la tarifa. Y eso es lo que ha sucedido, por eso en el caso 9 de julio, alrededor del 60% de lo que es la tarifa, lo que se pagaba de luz y de gas, era todo impuestos nacionales, municipales, provinciales, y claro, con una tarifa de 2.000 pesos, 1.200 eran impuestos. Entonces, la verdad que, bueno, históricamente sucedió eso. Ahora la decisión que toma el gobierno de la provincia y muchos municipios donde nosotros también estamos adhiriendo, es empezar a sacar todos los gastos que no corresponden a la tarifa. En cualquier lugar del mundo se paga tarifa. Vos lo que se consume se paga. Y ningún otro concepto que no tenga que ver con esa tarifa. Y eso es lo que se está buscando tanto el gobierno nacional, provincial y en el caso de algunos municipios. ¿Pero eso no lo dañaría a usted en lo que tiene que ver con la política de gestión cotidiana de llevar adelante ciertas tareas en el municipio desde la parte contable? En lo que es tasas municipales, obviamente, sí, que nos afecta porque nosotros tenemos un índice de cobrabilidad de alrededor del 65%. Con los conceptos que tenemos dentro de la tarifa tenemos un índice de cobrabilidad del 95%. Ahora, eso es algo que desde el sector político tenemos que resolver. ¿Cómo hacemos para intimar y cómo hacemos todo lo que es algo que a nadie le gusta intimar, pero es gobernar dando buenas noticias es una papa, lo hace cualquiera. Lo importante es gobernar dando malas noticias y exigiendo al vecino que tenga que pagar. A ver, yo te doy un ejemplo. En el 9 de julio jamás hubo una política de intimación de pago de cualquier tipo de tasa. ¿Eso que hacía? Que la gente no pagaba. Entonces, yo cuando llegué a la gestión tuve que intimar a 3.500 vecinos el 9 de julio porque hacía más de 10, 12 años que jamás pagaban una tasa. Vecinos que tenían hasta 24 propiedades. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos que acomodar a nivel local. A nivel provincial hay una ley, que es la famosa ley del 6%, que es coparticipable,
Y obviamente es algo que si la sacan, tenemos que ver con la provincia de Buenos Aires cómo si esa ley se elimina o si esa ley se va a cobrar mediante otra metodología. Y en cuanto a lo que es obra pública, Mariano, porque lo que ha dicho el ministro Duhovne, el ministro de Hacienda, en los últimos días, es que, bueno, con este tema de llegar a un acuerdo con el fondo, lo que le pedirían es tratar de recortar en ciertos aspectos, y ellos piensan que recortar la obra pública es algo que les serviría para ir acomodando un poco las cuentas de la macroeconomía del país. Pero la política de obra pública en la provincia de Buenos Aires ha sido muy importante. Yo creo que fue vital para llegar a tener los resultados que tuvieron el año pasado en las elecciones parlamentarias, y de tener una merma en esa política. Lo que quería preguntarle es en qué lo afectaría a usted, y si realmente usted avisora que en lo que va a transcurrir el 2018 y en lo que serían los comienzos del 2019 va a haber alguna merma de obra pública, si ya le informaron algo, o usted cree que esa parte, como dicen algunos funcionarios del Frente Cambiemos, y más específico gente que adhiere al PRO dentro del gobierno, dicen que bueno, que ellos ya lo tienen resuelto todo lo que es obra pública de acá hasta las elecciones. Mira, nosotros tenemos, en la provincia de Buenos Aires hizo un muy buen programa que se llamó FIN 2016-2017, que se lo dio, esa obra pública se lo dio por coparticipación a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, algo inédito porque en años anteriores era depende del color político, depende de la obra que te llevo, o si te llevo obra o no te llevo obra, que eso fue lo que estuvimos castigados durante 10 años el 9 de julio. Hay una inercia de obra, obviamente que la verdad que fue montos muy importantes, y recién nosotros en el primer bimestre de este año pudimos terminar las obras presupuestadas para el año 2016. Entonces nosotros tenemos hoy una inercia de obra de 2017 con el agregado de que nos permitió poder hacer obra en forma adelantada. Nosotros tenemos una política que lo llevan muchos municipios, que la obra pública se le da cómodas cuotas al vecino, pero que se paga. Entonces, ya con lo recaudado del año 2016, 2017 y lo que va del 2018, nosotros ya pudimos dar el primer paso de empezar a hacer obra pública con lo que venimos recaudando de las obras anteriores. Nosotros decidimos cobrarla porque en definitiva es un acto de justicia. Pues, a ver, si yo pavimento o hago cloacas en un barrio de la ciudad y no se lo cobro, cuando tengo que hacer pavimentos o cloacas en otro barrio de la ciudad y no voy a tener el fin, y yo se lo tengo que cobrar. Entonces, por un acto de justicia, hacemos una cuestión paralela a todos los vecinos, y la obra pública se paga. Venimos recaudando cuotas accesibles, pero con mucho volumen, y eso ya nos permite que cuando terminemos el fin 2017, que lo estamos culminando a fin de año, ya haber recaudado como para seguir con esta mecánica, que es lo que es fundamental, porque es fondo de origen municipal, se transforma en un fondo de origen provincial. Nos quedamos con la obra, la cobramos, hicimos un colchón que ya va a ser de origen municipal para seguir haciendo obras. Entonces, sí. Mariano, buen día. Luciana lo saluda. Luciana, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Durante la semana estuvo reunido con el intendente de Junín. Mi pregunta era con respecto a cómo es trabajar en equipo con diferentes intendencias y cuáles son las quejas de los vecinos más fuertes que se escuchan en su municipio. Mira, lo que nosotros, la verdad, tenemos una convivencia muy importante con los intendentes de la zona, y no solamente con Junín. La verdad, tuve la posibilidad de convivir 7 días en un viaje que hizo el RIL y CREA en los Estados Unidos con 9 intendentes, de los cuales 2 fueron del Frente para la Victoria, el intendente de Carlos Casares y el intendente de Alberti, y la verdad es muy bueno la intercomunicación entre intendentes, ¿sí? Porque uno va copiando políticas exitosas, va verificando correcciones que un municipio lo está haciendo y uno no lo pudo hacer. Así que la verdad, en ese sentido, es muy bueno tener una comunicación permanente con los demás intendentes, porque, bueno, obviamente ayuda, ¿sí? Mariano, Sí. sí,
Yo en realidad estaba recién cuando abría el programa, hablaba de que bueno, uno cuando está frente a un micrófono tiene que tener cierto tipo de responsabilidad y no hablar desde un lugar a veces con dichos muy violentos o con cosas que uno después me parece que no son pensadas desde un lugar racional. Y quien escucha este programa sabe que cuando tuvimos que hablar sobre los errores del peronismo a finales del 2015, que para mí vinieron en ese encierro desde el 2013 cuando pierden con Massa. Eso, bueno, después replicó en el 2015 y se terminó de convalidar esa soledad en la toma de decisiones en el 2017. Lo que me está pasando a mí en este momento es que creo que esa soledad y ese no escuchar le está sucediendo al presidente Mauricio Macri. ¿Usted cómo nota esto? Porque usted seguramente trabaja con pares dentro del Frente Cambiemos, usted es una persona que es un intendente joven de la provincia de Buenos Aires y que nosotros por eso estamos tratando de hablar con usted en estos minutos, pero lo que realmente me parece que a veces siente el argentino en estos momentos es una angustia por no poder llegar a comprender que el presidente Mauricio Macri no escucha o tal vez cuando habla sobre algunas políticas sus mensajes son más destinados a recortar y no a ciertas palabras que tengan que ver con la esperanza, ¿no? Con cómo se sale de este momento. Mira, la verdad es que yo creo que este gobierno ha dado muestras en más de una oportunidad que cuando se ha tomado una política que no era la correcta, la ha modificado, la ha cambiado. Lo que pasa es que estamos en una situación como país que tenemos que enfrentar nuestra mayor dificultad, ¿sí? A ver, y es inevitable hablar de ajuste, de un reordenamiento, de poner las cuentas claras. A ver, no hay otra forma de decirlo. Es un país que hace años viene gastando más de lo que ingresa, de lo que genera. Entonces, es inevitable. A ver, ¿cómo podemos salir de esta situación? Y es empezar a gastar más, menos y generar más. Tenemos que parar con este déficit que tenemos como país, porque ha pasado y pasa. Es un país que no tiene viabilidad. Claro, pero la gente, el común, ¿no? La gente somos nosotros también, ustedes, yo, Pero, o sea, los trabajadores. Lo que opinan muchas veces cuando se los escucha es que piensan que a los sectores concentrados de la economía, y por ejemplo esta semana pasó con la queja de los pools de siembra en cuanto a si había una modificación en las retenciones de soja, y después también lo ve en el sector energético cuando hablan sobre el tema de tarifas. Lo que siente la mayoría de estas personas es que a esos sectores el Frente Cambiemos los sigue privilegiando en tanto sus dichos y sus políticas, y tal vez cuando tiene que hablar de recortar o de que bueno, estamos atravesando un momento donde hay que bajar el déficit, ese discurso se baja a lo que sería el laburante. Entonces ahí me parece que en ese mientras tanto el gobierno está como en alguna encerrona en donde tal vez discursivamente tiene como algún conflicto. No sé si discursivamente. Yo lo que te puedo decir con el tema de las tarifas es que por 9 de julio pasa un gasoducto a 5 kilómetros de dos localidades, una de 800 habitantes y otra de 400 habitantes. Que cuando a mí me dicen el tema del gas, yo le digo, ¿por qué no hablan con la gente del interior del partido, que no tiene gas natural? Que la garrafa sale 1.200 mangos, que los 1.000 kilos de leña sale 3.800 pesos. Hoy, gracias al primer readecuación del precio de gas, hoy se está haciendo gas natural en esas dos localidades. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de la boleta que es para inversión, y ese porcentaje de la boleta se está invirtiendo. Entonces, vamos a tener en dos localidades chiquitas, sí, muy chiquitas, una de 600 habitantes y otra de 800, con gas natural el año que viene. Si uno le habla de tarifa a una persona que no tiene gas natural y que paga el doble de lo que paga en la tarifa de gas, y quédate tranquilo que te va a decir, la verdad, ¿por qué no ustedes no saben lo que es tener gas natural? No, ustedes no saben lo que es no cargar pedirle a un vecino, contratar a un remis, cargar la garrafa, ir a 9 de julio, que la carguen.
o pedir un camión que me descargue 1000 kilos de leña en el patio de mi casa, ir entrándole a poco. Dice, la verdad, en 9 de julio hay más, no sé, habrá más de 200 piletas climatizadas. Y una pileta climatizada es un lujo que muy pocos se lo pueden dar. Lo que pasa es que nos acostumbraron a pensar que las cosas no se pagaban. Y es inviable. Las cosas se pagan. Alguien la paga. No la pagará el consumidor final, no la pagará, pero era un derroche. Y el presidente creo que fue muy claro lo que consume, lo que se consume y lo que se paga con nuestros vecinos. Ni siquiera estamos hablando del primer mundo. Estamos hablando de Uruguay, estamos hablando de Chile. Sí, en realidad yo sí, esta conversación está siendo muy franca y le agradezco su franqueza, por eso hablamos cada tanto con usted. Sí. Me parece que desde mi punto de vista de análisis, el problema está en que tal vez el proyecto del Frente Cambiemos no ha sido tan industrialista y ha puesto más el foco en lo que tiene que ver en lo financiero. Y eso además sumado a que desde el Ministerio de la Producción de Francisco Cabrera ha abierto en ciertos sectores clave de la economía, ha dejado ingresar materias o productos que afectaron a ciertas economías regionales. Bueno, en un contexto mundial que tampoco ayuda mucho, me parece que el problema está desde lo personal en que este proyecto de Frente Cambiemos no ha sido tan industrialista como tendría que haber sido y fue más que nada agroindustrial o apoyado en ciertos sectores financieros. Entonces ahí es donde yo creo que hay un conflicto tal vez con estas personas y estos trabajadores que yo creo que entienden que están en un momento en donde el país está como en una encrucijada en donde hay que bajar lo que realmente desde hace muchas décadas no se bajó, pero es medio incomprensible cuando ven que el presidente de la Nación se recuesta en estos sectores y no en los sectores del trabajo o de la industria. Sí, no sé, a ver, yo quizás puedo disentir con vos porque, bueno, obviamente yo tengo una mirada muy local, muy presente y es lo que estoy haciendo foco. Obviamente vos, Marcelo, estás teniendo una mirada mucho más global, con otro nivel de conocimiento y de datos. Yo te puedo decir lo que ha pasado el 9 de julio. El 9 de julio del año pasado aumentó un 30% la ocupación. ¿En dónde aumentó? Central en la industria metalmecánica, en lo que nosotros somos buenos haciendo. Demalizadoras, casillas rurales, sembradoras, claro. Todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario. Claro. El sector, la metalmecánica, o sea, el industrial, ¿no? El juliense, aumentó un 30% del año 2016 al 2017 los puestos laborales. Hay empresas, la media de las empresas metalmecánicas en 9 de julio tomaron 10 personas. ¿Sí? Entonces, yo creo, y eso es la industria que nosotros tenemos, es la única industria que nosotros tenemos. Nosotros no hacemos ni chips de computadoras, ni televisores. Nosotros tenemos una industria como el corazón de la provincia de Buenos Aires, una industria muy metalmecánica. Claro, sí, agroindustrial. Sí. Agroindustrial, sí. Netamente agroindustrial. Son ciudades de 50, en promedio ciudades de 50.000 habitantes agroindustriales. Y la verdad que hoy, cuando yo tengo la suerte de... Yo me junto con Ministerio de Trabajo, con Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y los 30 generadores de empleo más importantes de 9 de julio, una vez cada 40 días. Obviamente a mí me interesa saber cómo viene el sector, cómo viene la situación y la verdad que el sector industrial local de agroindustria está muy contento. Por eso te digo que siento con este fundamento. Obviamente quizás Marcelo, vos tenés una mirada mucho más amplia que una desconocimiento mío, no puedo estar de acuerdo con lo que decís. Ahora, obviamente comparto lo que vos decís. Para mí, cualquier tipo de sistema financiero que esté hoy al 40%, y la verdad, no es viable. Conspira con la producción. A ver, un tipo que quiere producir y dice, bueno, puedo poner la plata a laburar a un 40% anual, y la verdad es muy tentador no laburar y poner la plata en el sistema financiero. Yo creo que eso hay que corregirlo, y si no lo han corregido hasta ahora, supongo de que conocerán las consecuencias, pero creo que es prioridad como para el país bajar las tasas,
porque en eso sí coincido con vos, Marcelo, en el sistema financiero hoy la verdad es el que más compite con el sistema productivo. Mariano, la idea es tratar de entender la realidad, o sea, uno Por lo supuesto, entiende, obviamente. ustedes de 9 de julio, yo desde la ciudad de Buenos Aires, y lo que queríamos era agradecerle por estos minutos y bueno, mandarle un saludo a sus compañeros de municipio, a la gente que vive, a los 9 julienses, ¿no? Es así, ¿no? 9 julienses, es así, 9 Y bueno, y julienses. que tenga buen fin de semana, así que muchísimas gracias por estos No, minutos, Mariano, y bueno, estaremos hablando, y la verdad que le agradezco su franqueza y sus declaraciones tan abiertas, porque es difícil encontrar dirigentes que realmente a veces se pueda charlar de este modo y teniendo autocrítica, y eso se nota, así que no, por muchísimas favor. gracias. Gracias por comunicarse. Te deseo un buen fin de semana. Gracias. Y bueno, para cuando gusten. Sí, la verdad, yo soy un intendente, pero tengo muy claro que mi función pública es transitoria. Yo me considero mucho más un ciudadano y me parece que la falta de franqueza nos ha llevado a donde nos encontramos hoy, en no decir la verdad y en no tomar las medidas que teníamos que haber tomado en nuestra historia, ¿sí? En nuestra historia como país, ya que estamos hablando, ya que ayer fue el 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, y nuestro crecimiento como país, me parece que en muchas épocas de nuestro país se deberían haber tomado algunas medidas y que lamentablemente no se han tomado y hoy estamos viendo la consecuencia. Yo miro las estadísticas de la década del 50 y no me explico cómo éramos una potencia en esa época y 60 años después estamos como estamos, ¿sí? O sea, nos hemos equivocado mucho, pero lo importante es saber que estuvimos en algún lugar en nuestra historia en ese lugar. Entonces se puede llegar a ese lugar y ojalá que por lo menos, no sé si mi generación, pero por lo menos la generación de mis hijos, ojalá lo puedan vivir. Muchísimas gracias, Mariano. Le mando un No, abrazo. Marcelo, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Mariano Barroso, quien es contador y además es intendente del municipio y el partido de 9 de julio, que queda en la provincia de Buenos Aires y es intendente por el Frente